Buenas, buenas, ¿cómo están todos? ¿Cómo andan? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Acá estamos, en este caso un video particular porque ya he hablado de este tema bastante en algún vivo. Me han preguntado también puntualmente y sobre todo esto que también en su momento se da a conocer mucho más y estamos hablando de 2009-2010. En ese tiempo viralizar algo tenía que ver con que saliera mucho en televisión y en radio, y apenas estaba lo de Twitter y bueno, Facebook un poquito más, pero no como ahora, ¿no? Casi 15, 16 años después. Entonces, de aquel altercado que yo tuve con Casal, pero en realidad después es el problema con Rodolfo Pereira por algo que yo puse en mi cuenta de Twitter aquella vez. Pero todo empezó por una pregunta que yo le hago al maestro Tavares referida a Paco Casal. Para contextualizar un poco, teníamos varios idas y vueltas con Casal cuando aparecía a hablar. A mí me tocaba mucho salir a la calle en Canal 12 a hacer notas, a esperar a Casal al aeropuerto, después de alguna reunión. Casal es tema en el fútbol uruguayo hace 40 años, ¿no? Más o menos. Entonces siempre surgía algo, o por los derechos de televisión, o por algún problema con la selección, o por algún amistoso de la selección, o por el nombramiento de un entrenador, sea Pasarela, sea Fossati, sea Tavares. Siempre Casal ha sido tema y cada vez que hablaba había que estar, había que ir a buscarlo también y bueno, tratar de estar cerca o por lo menos tener su palabra, aunque no te hablara, por lo menos tener la imagen de él no hablando. Y alguna vez hasta convocando a conferencias de prensa, ¿no? Y ahí iban todos. Alguna vez sabíamos particularmente, averiguábamos, nos decían algún contacto que tenías. Bueno, se trataba de eso, el trabajo de ir a hacer notas a la calle, de llegar antes que otro. Pero en mi caso, con Marcelo Scaglia de Canal 10, que es un hermano, y la verdad es que confío mucho en él y él confía mucho en mí, y hicimos una muy buena relación trabajando. Los dos nos conocimos en la calle haciendo notas. Y bueno, en ese momento, en unas imágenes que voy a mostrar, estábamos los dos juntos con Marcelo, pero habitualmente hacíamos muchas notas. Teníamos muchos altercados, muchos ida y vueltas con Casal, con Eugenio Figueredo, con Damiani Padre, gente poderosa, ¿no? Pero creo que hasta cierto grado de naif nuestro, inconsciente también, haciendo mucho más jóvenes también, hablamos de 10, 15 años atrás. Teniendo una linda inconsciencia de preguntar lo que teníamos ganas de preguntar y lo que nos parecía, ¿no? Éramos bastante incisivos y estábamos siempre alineados, hasta a veces también sabíamos que íbamos a ir por el mismo lado y nos mirábamos o lo charlábamos antes. Si veía que uno lo llevaba a un tema del que quería hablar, el otro se callaba cuando estábamos solos, ¿no? Porque esto ahora lo podemos decir, porque tenían generalmente Canal 10 y Canal 12 las mismas notas, porque si él tenía algo y yo no estaba en mi horario de trabajo y él iba a hacer a alguien, a una figura importante, Casal, mirá que se va a tal hora por tal vuelo al aeropuerto, si vamos a las 11 de la mañana lo agarramos. Bueno, íbamos y que hablar a Casal era importante, siempre había temas para preguntarle, ¿no? Del fútbol uruguayo, siempre tema Paco Casal. Bueno, este es el contexto, ¿no? De todo lo que nos pasaba en esa época. Esto sucede en la conferencia de prensa entre los dos partidos de Uruguay frente a Costa Rica por la repesca, por el repechaje para el Mundial de Sudáfrica 2010, ¿no? Que Uruguay le costó tanto clasificar, que entró por la ventana, que consiguió ese medio cupo para ir a pelearlo con Costa Rica, primero jugando en San José de Costa Rica, en aquel piso sintético, el gol de Lugano, y luego jugando en el Estadio Centenario y clasificando el gol del Loco Abreu. ¿Qué es lo que sucede? Y el detonante, para mí, yo estando en casa, un partido que es muy tarde, yo creo que fue 2, 3 de la mañana, no sé ahora el uso horario, pero era un horario atípico, 1 de la mañana,
algo así, era tarde, un horario atípico, ¿no? Yo mirando el partido, obviamente la expectativa era tarde, pero estaba despierto, ¿no? Mirando el partido y resulta que previo, y se van a acordar muchos, a la salida de Uruguay al campo de juego, en el vestuario de Uruguay, aparece Paco Casal. Casal arengando a los jugadores, cual si fuera un integrante del cuerpo técnico, golpeándole el pecho a algunos jugadores. Vamos, ahí, aparece ahí, antes del partido. Bueno, quedé con esa imagen. No fue mucho tiempo, creo que lo muestran en 2 oportunidades la televisación. Después sí, el partido termina, bueno. Estaba en ese momento una polémica porque Tavares decía que no tenía que haber nadie externo a la selección por los representantes que estaban, a veces que iban a visitar a algún jugador al complejo celeste, por gente. Tavares no quería que esté nadie externo, extraño a la selección en el ambiente. Había sido un tema también en ese momento. Creo que algún programa radial, un programa de televisión, llegó a meterse hasta un poco más adentro del complejo celeste en un día que no estaba permitido. Tavares cuidaba mucho esto, ¿no? del complejo Uruguay Celeste. Y cuando yo veo esto y interpreto que nadie podía acercarse al grupo de selección en momentos como este, imagínense, previo a un partido, jugándote la clasificación a la Copa del Mundo, ¿no? Partido histórico. Casal estaba ahí. Entre ese partido de San José de Costa Rica, yo creo que fue en San José de Costa Rica, y el del Centenario, hay una conferencia de prensa en el medio, ¿no? Acá mi grado de inconsciencia, de por ahí era para preguntarlo en otro momento. Si lo dejabas pasar también quedaba. Y en el momento yo tenía la duda. Tavares hablaba del partido, de lo que podía pasar. Y absolutamente nadie de los que estaba ahí lo preguntaba. Bueno, hasta que micrófono le pedías a Faral. Yo voy quedando para el final. Espero mi turno. Y si no era la última pregunta, estaba muy cerca. A partir de ahí se corta la conferencia de prensa. Y le pregunto a Tavares: maestro, usted habló de las personas que no podían estar cercanas al complejo, una introducción le dice por lo que había dicho, por lo que había pasado, para no preguntárselo de plano, ¿no? Después de esa introducción le digo, me gustaría saber en condición de qué estaba Casal dentro del vestuario de la selección. Sí, como contratista, sí como amigo de los jugadores, sí como... Sí, entonces es realmente parte de la selección, es uno más. Sé que tiene buena relación con Tavares, es el primero que lo lleva a Italia, después al Milan. Paco Casal estando en el banco de suplente, hay una foto. Tavares en un entrenamiento en el banco de suplentes de Uruguay, un entrenamiento de Italia 90. No sé si un entrenamiento o un partido, creo que un entrenamiento. Bueno, si todo eso que había pasado en la semana, en condición de que estaba Casal. ¿Y por qué? ¿Qué es el periodismo para mí? ¿Y qué es preguntar? Esto me lo enseñó alguien alguna vez. Vos tenés que preguntar lo que te gustaría saber si estás en tu casa. Es eso. Tenés que preguntar lo que te gustaría saber si estás en el sillón de tu casa mirando la televisión, mirando a ese entrevistado, mirando a esa persona. ¿Qué te gustaría que le pregunten? Es eso. Ser la piedra en el zapato, también sí, es eso. Alguien que laburó 8 o 10 horas con todo lo que significa Casal para el fútbol uruguayo, para lo bueno, para lo malo, para lo que lo odian, para lo que lo quieren algunos. Dejar pasar ese hecho, yo sentía que me estaba fallando a mí mismo. ¿Sabes cuánta gente se lo... ¿Qué hacía Paco ahí? ¿Qué hacía Casal ahí? Fue un hecho que además pasó desapercibido, no estuvo en muchos medios, como digo, no tantos medios como ahora, no YouTube, no Instagram, no Twitter surgiendo, no tanta información inmediata y exceso de información, porque eso hoy sería, si sucede hoy, sería, imagínate, Paco Casal saludando a los jugadores previo a un partido de la clasificación mundial. ¿Sabes lo que sería? Explotarían las redes sociales, los WhatsApp, los de YouTube y todo. Entonces, se lo pregunto. Tavares, yo también un poco tenso porque sabía que no iba a ser un momento fácil. Entonces Tavares
No recuerdo exactamente la respuesta, pero él me dice que, bueno, veo que hay ciertos vicios, me lo acuerdo clarito esto, de la cultura deportiva uruguaya que no se van, y ahí él me dice unas cuantas cosas más. Después que lo pregunto yo, me acuerdo que hasta todos se dan vuelta y me miran, yo me siento muy observado porque... ¿Cómo vas a preguntar eso? O preguntar por Casale en una... Yo además laburando en Tenfield, ¿no? Contextualicemos, yo estaba trabajando en Tenfield, no ganando dinerales, una cosa, después le voy a contar esto, pero... y trabajando en Canal 12 a la vez. Bueno, Tavares se enoja mucho. Después esto... Como Tavares se exaltó un poco, me contestó así, yo decidí acercarme. Cuando él se va, él me queda mirando y ahí voy y le digo, ¿por qué se lo pregunto? Pero tenemos una charla ahí muy corta, hace unos segundos, no me podés decir eso cuando sabés que, bueno, un montón de cosas ahí, que sinceramente no recuerdo bien, pero fue 10-15 segundos, no más, no me puedes preguntar eso, yo lo tengo que preguntar, estaba ahí, sabés lo que genera Paco, y yo trataba de explicarle todo esto en un ratito porque él se iba yendo, decirle, pregunto lo que quiere saber un tipo en Tacuarembó, que laburó 8 o 10 horas, llega a su casa y dice, y nadie va a preguntar, y ahí sí, y claro, no van a desconfiar de los periodistas, si nadie pregunta, no van a desconfiar de la institución periodista deportivo, y sí, ¿cómo nadie lo va a preguntar? Bueno, me tocó a mí, lo hice yo, bueno, pasó eso. Y cuando pasa esto, lo que hay es una reacción, que fue lo que sí me parece instaló el tema un poco más por este programa de Canal 12 de archivo, que se llamaba Sonríe, y que hacía este tipo de juegos con algún archivo, que era como los visualizadores de cosas que pasaban en la televisión, las ponían, hacían compactos, una especie de Bendita TV, una cosa así, ¿no? Porque la pregunta no estuvo tan presente en todos lados, la respuesta tampoco, no fue algo que no fue algo tan, porque bueno, por obvias razones, ¿no? Y bueno, a partir de ahí me parece lo que más empieza a hablar, lo que empieza a sonar es lo que dice finalmente Rodolfo Pereira en este programa. Lo voy a poner acá. Y lo vamos a escuchar, que seguramente se han reaccionado varios canales y ya lo han visto ustedes también. ¿Cuál fue la cuestión? Yo en mi cuenta de Twitter puse algo, después de escuchar a Rodolfo Pereira, que dijo esto, que no me acuerdo tampoco bien quién es, pero hacía alusión a esto, es que bueno, voy a seguir preguntando lo que quiera, no puedo creer que... algo con la libertad de expresión y que yo no le hago mandados a nadie y que voy a trabajar y es mi manera, es mi forma, así que fue una cosa así, ¿no? Yo escribí eso en mi cuenta de Twitter después de ver esto y en la cuenta de Sonríe, la producción del canal, toma mi Twitter y después pone esto y hace un juego con la gente. ¿Con quién se enojó Damián Herrera? Ponían opciones, bueno, y no todo el mundo veía esto, no se podía ver de nuevo. Con YouTube 64.000 veces el programa, no era como ahora, insisto, más allá que pasaron solamente 15, 16 años. Me interesa quedar como un alcahuete con la gente que quiero. Acá trabaja Damián Herrera, un periodista que trabaja. Algo de con la gente acá trabaja Damián Herrera, quedar como un alcahuete con la gente que quiero. A eso, no me interesa quedar como un alcahuete con la gente que quiero. Y no me interesa quedar como un alcahuete con la gente que quiero. Acá trabaja Damián Herrera, un periodista que trabaja con nosotros, no en Tenfield. Hubo conferencia de prensa en una copa internacional. Y le pregunta a la conferencia de prensa al maestro Tavares, ¿Casale en qué condición de qué está? Parece que son contrarios. Con nombre y con apellido para que nos entendamos. ¿A vos te parece que en una conferencia de prensa donde estamos compitiendo, vos podés preguntar por una persona que fue a ver Uruguay en condición de qué está? A ver si nos entendemos. Trabaja, es compañero de acá de Tenfield, ¿eh? O sea, no es crítica, podés preguntar lo que quiera. Como a mí no me gusta que me diga lo que tengo que preguntar, tampoco le voy a decir al compañero lo que tiene que preguntar. ¿A vos te parece que en una conferencia de prensa donde estamos compitiendo, vos podés preguntar por una persona que fue a ver Uruguay en condición de qué está? O sea, no es crítica, podés preguntar lo que quiera, pero lo pongo como ejemplo porque es compañero nuestro. Imagínese lo de afuera. Te lo aseguro. Imagínese lo de afuera. Bueno, si los nuestros son así, a mí me quedaron los de afuera. Bueno, Rodolfo Pereira defendiendo a Casale, a su amigo, a su patrón, a su empresa.
Y la verdad, ¿quién va a tirar piedras contra su casa? No siempre lo digo. Los periodistas que laburan en determinados lugares, esto se los dijo Bielsa en la cara, en la conferencia de prensa, ustedes saben que responden a intereses y no preguntan cuando algo toca los intereses de quienes generan el dinero. Y esto es así, y pasa, ¿no? Y pasa. Bueno, yo hacía todo lo contrario ahí, tiraba piedra contra mi casa, tiraba piedra contra el lugar que yo estaba trabajando y preguntaba sobre el patrón, no solamente de Tenfield, sino con injerencia en los canales de aire por los goles del fútbol uruguayo, porque te sancionaban en los canales de aire si hablabas mal. Tenfield sancionaba, que decía, mirá lo que dijo aquel, te saco los goles, este lunes no tenés los goles. Y eso era una práctica habitual, ¿no? Hasta que me fui hace nada, 2-3 años, seguía siendo así, 3-4 años seguía siendo así. Entonces el contexto era ese. Yo tampoco era que ganaba fortuna en Tenfield ni tampoco fortuna en Canal 12, pero bueno, eran los trabajos que tenía ahí. Una persona que periodísticamente hizo mucho para que yo esté ahí, no la voy a nombrar porque no tengo su permiso, pero que me bancaba mucho en Tenfield, me daba trabajo, confiaba mucho en mí, confió mucho en mí cuando estuvo en el canal, confió mucho en mí cuando estuvo en Tenfield. Yo en Tenfield fue el primer, no puedo quejarme de las oportunidades laborales. Comenté fútbol, que adoro comentar fútbol en vivo, comenté fútbol en vivo, en televisión por primera vez. Yo comenté fútbol primero en televisión que en radio, partidos de eliminatorias. La B, llegué a comentar la B los sábados de mañana, a veces hacía cancha en la B, me tocaba hacer vestuario. Comenté, me acuerdo, un clásico de verano, televisión abierta, Canal 12 y Tenfield tenían su hermandad ahí, era un clásico de verano y yo lo comenté. Javier Díaz lo relató, para mí era algo, estar en ese lugar y bueno, era algo muy lindo realmente, ¿no? Muy lindo, ¿no? Yo estando en ese lugar. Bueno, todo este quilombo que se armaba, todo este lío. La cuestión es esta. Después de todo esto, surge, como les dije en el principio, una oportunidad en la que sabíamos que Casal, yo no sé si llegaba, ahora no recuerdo, o se iba. Llegaba al aeropuerto de Carrasco o se iba al exterior. Desde el aeropuerto, no recuerdo ahora, pero sabíamos con Escaglia, el Canal 10, yo Canal 12, el Subrayado, yo Telemundo, que Paco Casal iba a estar. Vamos a esperar a Casal. Vamos a esperar a Casal. Y esta es la imagen que no salió nunca a ningún lado, que yo logré conseguirla y que bueno, es lo que sucedió con Casal, que él sabía quién era yo. Ahí empieza el altercado, van a ver cómo él, lo que me dice a mí, no se escucha tan bien lo que yo le digo, le intento decir, pero déjame hablar contigo, porque él no quería hablar conmigo. Y abrazaba a Escaglia, lo llevaba como diciendo, contigo sí voy a hablar. Claro, si hablaba en Canal 10 Casal, como todo lo que le digo, cuando él hablaba y lo que significaba en rating, cuando se anticipaba, hoy habla Casal, habló de tal y tal cosa, Canal 10 lo tenía y yo no lo tenía, iba al canal como si fuiste y cómo está saliendo en Canal 10, aparte a la misma hora salían los informativos, a la misma hora, hasta hoy sale el deporte a la misma hora, en los dos canales y compiten y ahí está el minuto a minuto. Y yo no iba a tener a Casal, era algo realmente que, bueno, me hacía mal en mi trabajo del canal. Bueno, finalmente Casal no habla conmigo y termina hablando con Escaglia, que yo le digo, Escaglia no le iba a hacer la nota, yo le digo, habla igual, no te voy a perjudicar en tu trabajo por algo que pregunté yo y que hice yo. Entonces, esto es lo que sucede en el aeropuerto con Paco Casal. Ahí está César Groba, periodista radial en ese momento, yo creo que existía todavía Últimas Noticias, periodista de diario, digo, escrito, y ahí está Casal, César Groba, que estaba con él hablando antes, había llegado él también, tenía la información, había algunos fotógrafos también, y esto es lo que sucede, a ver si logran escuchar algo de lo que nos decimos. No, contigo no hablo. ¿Pero no vas a explicarte o no vas a decir por lo menos? Está bien. Sí. Pero dame la chance de preguntártelo a vos. Sí, que contestar.
ahí me dice algo así como, no seas malo, Damián, no quiero hablar contigo, ¿no? Yo le digo, déjame preguntártela a vos, ¿qué hacías ahí? Contestalo vos. Tener la chance si en condición de que estabas adentro del estadio Uruguay. Él tampoco tenía mucha ganas de decirlo, ya le habían contado, seguramente no lo vio. A veces, como digo, peores son los perros, ¿no? que el propio Casal. Y ahí es la situación en la que no habla conmigo, se va a hablar con Scaglia, e iba a tener la nota con Scaglia y no iba a hablar conmigo, ahí yo le digo, y él me cita ahí, me dice, bueno, si querés hablar conmigo, andá a las 5, esto era por la mañana. Sí, 11 de la mañana, una cosa así, creo. Andá hoy a las 5 de la tarde a Divina Comedia, andá y hablamos. Bueno, le digo, mira que voy, Bueno. Sí. No, contigo no hablo. ¿Pero no vas a pegarte o no vas a decir por lo menos? Está bien. Sí. Pero dame la chance de preguntártelo a vos. No sé qué contestar. No seas malo. Te dije que no, la forma particular que tiene de hablar, así es. Ahí me dice que vaya después. Ahora no, contigo no. Marcelito que no sé dónde meterse. Déjame, respetame, si no quiero, está bien, si no querés, no te voy a obligar. Bueno, voy y bueno, nos vemos después. Nos vemos después en Divina Comedia. A todo esto yo llego al canal y al gerente del noticiero en su momento, mira que pasó esto, no va a estar la nota acá, va a salir en Canal 10, digo, por la duda antes, pues me iba a perjudicar en mi trabajo, qué pasó, ahí les cuento todo, la pregunta, lo que dijo este otro, y bueno, así, hasta que bueno, después de eso, consulté en aquel momento con José Carlos lo hablé, fue la primera persona que se lo cuento y me dijo que sí, que vaya a hablar y que decía que porque también estaba en juego mi trabajo ahí, que yo no era uno de los voceros de Tenfield, digamos, que son los mejor pagos y los que están en todos los lugares, los satélites que están en cada uno de los lugares. Yo no era uno de esos, pero era uno del montón ahí, ¿no? Pero sí que me daban muchas oportunidades y me consideraban, insisto, sobre todo por quién me llevó. Siempre una persona que confía en vos y te lleva, y después, bueno, las cosas se van dando, sale más o menos bien y te vas quedando. Pero fue eso lo que sucedió. Voy, y eso es tema para este video, pero será tema para otro video también, de todo lo que hablamos esa tarde, a las 5 de la tarde, en las que, bueno, hablamos y en un rato, cuando yo nunca había estado en Divina Comedia, no sabía ni dónde quedaba, fui allá a la zona de Carrasco. Yo tenía un Corsa en ese momento, estacioné el Corsa Bordeaux, que tiene un Corsita 1000 creo que era así, Bordeaux, lo estacioné ahí entre los autos que había y llegué, pregunté, hola, ¿qué haces acá? Me miraba, ¿no? La recepcionista, bueno, sí, me dijo a las 5 de la tarde que me estaba esperando. Después de esperar media hora me recibe, una mesa larga, era todo de película. Vi a 2 entrenadores del fútbol uruguayo pasar por ahí, vi a un cantante también, cantante de música popular uruguaya, salir de ahí. Yo digo, veía gente que, digo, claro, acá se maneja absolutamente todo, ¿no? Y bueno, yo lo que le decía a Casal después en la reunión, ¿qué querés tomar? Digo, no, nada. ¿Pero qué querés tomar? No, nada. Traele un agua. Ahí viene una chica con un agua. Fue medio tragicómico y bueno, porque yo si querés, a vos sí, si querés me echás. Y primero que yo lo que gano, querés que te diga lo que gano, en ese momento son 600 pesos por partido y por convocatoria. Yo cobraba si me convocaban, si comentaba un partido cobraba, si hacía un partido el sábado a la mañana la vez cobraba, si no, eso era lo que yo ganaba ahí. Mirá que tampoco no te hace mucho la diferencia y te sacas un problema. Yo sé, sí, le digo, no, pero bueno, me nombró a gente que trabajaba conmigo, conocedor me preguntó si era xenofobia, porque yo preguntaba por él y no por otros representantes. Le digo, no seas malo, lo que generás vos, lo que sos vos en el fútbol uruguayo, los que te quieren, los que no te quieren, y yo lo tenía que preguntar. Yo hice mi trabajo y lo entiendo así. Bueno, salvé a varios jugadores de fútbol. Bueno, esto la charla da para otro video, pero bueno, al final, en un momento, él me dice, bueno, te dejo que se me va el vuelo. Me trae hacia él, tipo padrino, ¿no?
me da un beso y se va. Y que terminó la charla de él cuando tuvo ganas y se fue. Yo ya en ese momento, estamos hablando de 2010, lo noté como exaltado, como ansioso, como nervioso, un tipo seguramente imagínate, ¿no? Ser para bien y para mal, insisto, para los que lo adoran y para los que no lo quieren ni un poquito, para todo lo que ha hecho el fútbol uruguayo. Yo creo que más en algún punto, y sobre todo para los clubes, para mal que para bien, pero es mi opinión, cargar con todo eso, ¿no? Pero bueno, fue como desengañarme del lugar, de los lugares, del medio en el que estaba trabajando y de cómo se manejaba todo y de que si no tenías un poco de cuidado te podía costar tu trabajo, de empezar a ver me quedé triste después, desencantado. Sí que después, imagínate con la espalda que fui después, porque todos los perros que creían ser la voz cantante, sobre todo en determinados lugares, en determinados roles que tenían ahí en la empresa. Yo ya había hablado con él, ya había pasado por esto y a partir de ahí me empezaron a respetar mucho más, ¿no? Fue diferente, porque bueno, siempre es peor, son más realistas que el rey a veces, ¿no? Esta es la verdad. Pero bueno, yo lo que trataba de hacerle entender era eso, ¿no? Imagínate que lo que se hubiese preguntado cualquiera en su casa, insisto, cualquier trabajador, cualquier laburante que no está al tanto de todo y que sabe lo que representa Casal para bien y para mal en la historia del fútbol, la historia reciente del fútbol uruguayo. Era el dueño de la selección, era el dueño de los jugadores de la selección, de representante, era el dueño de quien transmitía los partidos de televisión, obviamente de los derechos, en la Asociación Uruguaya de Fútbol, fuertísimo con los dirigentes, era el dueño de la mutual de los jugadores de fútbol, con Sarabia, era el dueño de la publicidad estática, era el dueño de los partidos amistosos, era el dueño de la camiseta de la selección. Y no vas a preguntar qué está haciendo ahí, en condición de qué. Entonces, y que esto significaba una molestia también para Tavares, ¿no? Después, y también para otra oportunidad, pasado ya varios años de esto, volví a hablar con Tavares del tema y lo más bien, y no pasó absolutamente nada, y me dio su explicación de que él no tiene una amistad con Casal, y bueno, no... Él no sabía que Casal iba a estar ahí. Imagínense, ¿no? Pasando un vallado, otro vallado, sin autorización. ¿No? Pasó, entró y se metió al vestuario. Y yo creo que él hasta quería hacerse notar ahí. Quería que lo vean y que las cámaras lo tomaran. Que él estaba ahí con los jugadores. Pero bueno. Quedará alguna cosa más para contar. Lo dejaremos para otro video. Pero quería mostrarles esa imagen que no la están viendo acá por primera vez. Alguno después la tomará o reaccionará o bueno, no, es una imagen que nunca se vio de Casal diciéndole en este caso a un periodista, contigo no voy a hablar, contigo no quiero hablar por lo que preguntaste. Y bueno, también un poco a veces el modus operandi y cómo se maneja este medio, ¿no? Hablas de tal o cual, pasa esto, no pasa. Después de eso obviamente me empezaron a correr un poquito hasta que fue cuestión de 2 meses, no ni 2 meses, ya empezaron. Porque lo que yo tenía para hacer y estaba convocado en ese mes lo seguía haciendo, y ya después esta persona que confiaba mucho en mí, hoy periodista muy, muy importante, confiaba mucho en mí, me decía, no, Damián, te tengo que bancar en esta, pero mirá lo que hiciste, como preguntás. Bueno, fui a Gol TV a hacer cosas para el exterior, para no perder el trabajo y ese ingreso, esa fuente laboral, pero bueno, y lo de Gol TV duró muy poco, porque después a todo esto Carlos Muñoz vuelve a relatar y me convoca para ser su comentarista. Bueno, todo el problema que ha tenido Carlos Muñoz con Paco Casal y con Tenfield, y bueno, eso fue, bueno, ya está. ¿Qué querés? ¿Qué más querés? No puedes estar más acá, Damián. Ya no. Entonces fue un despido indirecto, pues no te convocaban más, no te daban más trabajo. Entonces fue eso lo que sucedió. Pero bueno, esa es la historia que la he contado por la mitad en algún vivo que han preguntado algunos. Esa fue después de otras que deben estar por ahí en los archivos seguramente de los canales de notas de idas y vueltas que hemos tenido con Casal, pero bueno, desde
desde el lugar de preguntar, responder, derecho de televisión, selección y todos los temas en los que siempre estaba Casal de por medio, y no eran muchas las oportunidades en las que se podía hablar con él. Por eso generaba lo que generaba hasta el día de hoy, ¿no? Cuando habla Casal, querés ver qué dice, y la última vez fue con lo de los derechos de televisión y todo lo que sucedió, y veremos en qué termina toda esta novela. Bueno, gracias por estar del otro lado, por bancarse la historia, si es que les interesó y si es que alguno la quería escuchar. Me habían preguntado bastante, por eso hice este video. Así que bueno, les mando un abrazo a todos, le dan me gusta al video si es que les gustó, se suscriben al canal también, que ayuda mucho. Y aquí estamos, seguimos ahora desde este lugar, ya no en esos medios tradicionales, y estamos desde este lado, haciendo lo que tenemos ganas de hacer, haciendo lo que nos gusta hacer y haciéndolo como lo quiero hacer, hablo en plural, pero haciendo lo que me gusta hacer, haciendo lo que quiero hacer y como lo quiero hacer. Y bueno, la verdad es que nunca me dijeron en ningún lugar lo que tenía que decir: de esto no puedes hablar, esto no lo digas, siempre, porque ahí sí que yo de ese lugar me hubiese ido y no lo hubiese soportado, pero indirectamente van pasando estas cosas hasta bueno, llegar a Casal, y trabajás en el lugar donde Casal es el dueño, y bueno, es difícil seguir y tenés poco futuro, ¿no? Bueno, les mando un abrazo grande a todos, gracias por estar del otro lado y nos vemos en otro video. Chau, chau.